Recuerdo la primera vez que descendí a los túneles. En ese entonces, mi traje era menos restrictivo, mis manos más firmes, y mis pulmones no sentían el peso de una montaña sobre ellos. Pero lo que nunca olvidaré, lo que nunca podré escapar, es el silencio. No es la ausencia de ruido. Siempre hay algo aquí abajo, gemidos distantes, crujidos tenues, que podrían ser rocas desplazándose, o algo peor. Pero no hay viento, ni cantos de aves, ni vida. Solo ese peso mudo que te aplasta hasta que estás seguro de que vas a asfixiarte. Hoy, el silencio se rompe con los murmullos de los reclutas detrás de mí. Un intento inútil de optimismo, pero es mejor que el miedo sofocante que sé que pronto se apoderará de ellos. Caras nuevas, todos ellos. Los han entrenado, equipado y arrojado al vientre de este mundo porque alguien, en algún lugar, decidió que podrían soportarlo. La verdad es que la mayoría no lo logrará. Max, ojos al frente, gruñó el sargento Sierra, su voz cortante sobre el comunicador. El recluta se tensó, dirigiendo la luz de su casco hacia el camino que tenían por delante. Aún no lo sabía, pero ese haz de luz pronto sería lo único que lo mantendría atado a la realidad. Era mejor que aprendiera a confiar en él ahora. La esclusa de aire se cerró detrás de nosotros y comenzó la transición. El aire filtrado de la base superior se mezcló con el hedor estancado de los túneles, metálico, rancio y orgánico. Algunos reclutas se estremecieron mientras sus trajes se ajustaban, pero yo me concentré en el descenso. El elevador tembló, descendiendo hacia las profundidades de la tierra, más hondo de lo que la mayoría de la gente llegaría en toda su vida. Casi podía sentir el peso de la roca sobre nosotros. Cuando el elevador se detuvo, la tensión en el escuadrón era insoportable. El comunicador emitió un clic, el protocolo estándar para confirmar que todas las comunicaciones estaban activas. Bienvenidos a los túneles, dije con voz plana. Revisen sus armas y mantengan la formación. La misión es simple: localizar el punto de recuperación, recuperar el artefacto y salir. Si ven movimiento, repórtelo. No actúen a menos que yo dé la orden. ¿Entendido? Un coro de afirmaciones resonó en respuesta. Sonaban seguros, pero yo sabía mejor. El peso de lo que les esperaba aún no se había posado sobre ellos. Avanzamos por los túneles. El suelo crujía bajo nuestras botas, una mezcla de roca y algo más, huesos, quizás, o lo que los espectros dejaron atrás cuando huyeron o cuando murieron. No me detuve a pensarlo. No podías permitírtelo aquí abajo. Los primeros kilómetros los recorrimos en relativo silencio. Era un corredor recto, reforzado durante la invasión inicial, para servir como ruta de acceso para las tropas. Ahora era una tumba. Las marcas en las paredes contaban historias de batallas pasadas. Las quemaduras de granadas de plasma y los impactos de los rifles eran testimonios mudos de la brutalidad de la guerra. Los reclutas mantenían sus conversaciones al mínimo, sus ojos saltando hacia cada sombra proyectada por las luces de sus cascos. Llegamos al punto de ruptura, donde la arquitectura humana terminaba y el mundo alienígena comenzaba. Las paredes reforzadas daban paso a algo más. La transición no era gradual, era abrupta. Los mamparos de metal estaban retorcidos, invadidos por un crecimiento translúcido y venoso. Unos reclutas se detuvieron en seco, su respiración audible sobre el comunicador. Max murmuró algo demasiado bajo para que lo escuchara, pero podía adivinar lo que pensaba. Ojos al frente, sigan avanzando, ordené. Obedecieron, pero podía sentir su inquietud extendiéndose como un virus. No lo habían visto antes, no como yo. Esto no era solo una infestación alienígena, era algo peor.
Estructuras orgánicas se arrastraban sobre las paredes de roca, luminiscentes en tonos verdes y amarillos. Era como si la legión abisal hubiera dejado una parte de sí misma atrás, una huella biológica de su locura. «Contacto». Una voz silbó a través del comunicador, cortando el silencio. Mi estómago se tensó. Apenas habíamos pasado la zona de transición. Demasiado pronto. ¿Qué ves, cabo? Movimiento en la pared, sargento. Pequeño, como arañas. Me detuve, levantando un puño para señalar al escuadrón que se detuviera. Lentamente, escaneé el corredor frente a nosotros, la luz de mi linterna cortando la penumbra. Y entonces los vi, docenas de ellos, arrastrándose por las paredes y el techo, sus cuerpos translúcidos, revelando sacos de órganos, retorciéndose en su interior. Sus extremidades se movían con una precisión inquietante. Apéndices afilados, como agujas golpeando las paredes mientras se acercaban, emitían un zumbido agudo que me hacía rechinar los dientes. «Mantengan la calma», dije, aunque mi propio pulso se aceleró. «Mantengan su posición». Max despliega los drones. El recluta titubeó con su mochila, liberando un pequeño dron de reconocimiento. Las luces del aparato parpadearon brevemente antes de que girara fuera de control y se estrellara contra la pared. «Maldición», murmuré. Su zumbido interfiere con los sistemas electrónicos. Algo que aprendí por las malas en mi primera misión aquí. «Cambien a puntería manual», ordené. «Disparen en ráfagas cortas. Conserven la munición». El escuadrón abrió fuego. Los proyectiles de los rifles atravesaron los espectros, esparciendo cuerpos translúcidos, que estallaron en nubes de gas nocivo. El olor se filtró incluso a través de los mejores filtros de los trajes, acre y sofocante. Uno de los reclutas entró en pánico, disparando sin control. «Controlen sus disparos», grité, pero ya era demasiado tarde. Los espectros saltaron sobre el recluta, clavando sus apéndices en su traje. Sus gritos llenaron el comunicador mientras su cuerpo se paralizaba. «¡Sáquenlos de encima!», gritó Max, levantando su arma. «Negativo. Retrocedan», ordené. Era una decisión dura, pero sabía lo que pasaría después. Los espectros arrastraron al recluta paralizado hacia la oscuridad, su zumbido agudo desvaneciéndose con ellos. El escuadrón se reagrupó, respirando con dificultad. Hice un recuento rápido. Uno menos, y apenas habíamos comenzado. Seguimos avanzando. No había tiempo para llorar, ni para recordar el nombre del recluta que ya no estaba. Cuanto más nos adentrábamos, más extraños se volvían los túneles. Crecimientos alienígenas recubrían las paredes, y el aire se sentía más pesado, como si resistiera cada respiración. Más adelante, los cuerpos emergieron de las sombras, los restos de un escuadrón anterior, enterrados en los crecimientos alienígenas. Sus armaduras estaban fusionadas con la materia orgánica, sus miembros distorsionados de formas antinaturales. Uno de ellos aún sostenía su arma, el cañón corroído por el ambiente alienígena. «Manténganse atrás», advirtí al escuadrón. Los reclutas dudaron, mirando fijamente el grotesco cuadro. Me acerqué a los cuerpos con cautela, escaneando en busca de movimiento. Lo último que necesitábamos era que esos cadáveres se levantaran. «Los emboscaron», dijo Max. «Los tomaron por sorpresa, como a nosotros». «Basta», lo interrumpí. «Esto es lo que pasa cuando pierdes el enfoque. Sigan avanzando». Pasamos por encima de la carnicería, aunque podía sentir la presión creciendo en el escuadrón. Ahora estaban más asustados que antes, y el miedo era peligroso aquí abajo. Finalmente llegamos al primer punto de referencia. Una terminal dañada, empotrada en la pared, parpadeando débilmente. Su diseño humano era incongruente contra el entorno alienígena. Extraje el chip de datos, escaneando las coordenadas de la ubicación de el artefacto. Estaba más profundo, mucho más profundo. Los reclutas intercambiaron miradas inquietas. «¿Qué estamos recuperando, sargento?», preguntó uno de ellos, rompiendo la regla no escrita
de no cuestionar la misión. Lo sabrán cuando lo encontremos, respondí, evadiendo la verdad. La realidad era que yo no sabía más que ellos, y eso me asustaba más de lo que quería admitir. Mientras nos reagrupábamos y nos preparábamos para adentrarnos más en los túneles, la conversación de los reclutas se volvió tensa, su bravuconería dando paso a murmullos de duda. Sentí el peso familiar de la culpa asentándose. Estos muchachos no se alistaron para esto, no pertenecían aquí abajo, pero tampoco yo. Ojos al frente, repetí, más para mí que para ellos. El silencio regresó, más pesado que nunca. Era el tipo de silencio que te decía que lo peor estaba por venir. El aire se sentía diferente cuanto más descendíamos. Tenía un peso, como si los túneles mismos se cerraran a nuestro alrededor. Cada paso que nos alejaba de la superficie era como si la tierra nos estuviera tragando enteros. Revisé mis niveles de oxígeno, por puro hábito. Las lecturas eran normales, pero mi pecho seguía oprimido. Los reclutas ahora guardaban silencio. Incluso Max, que no había dejado de susurrar nerviosamente durante el descenso, mantenía la mirada fija al frente. El encuentro con los espectros les había arrancado toda su falsa valentía. Sus movimientos eran lentos, cautelosos. Bueno, el miedo podía matarte aquí abajo, pero la imprudencia lo haría más rápido. Levanté una mano para detener al escuadrón cuando el túnel se ensanchó hasta convertirse en una caverna. Los crecimientos alienígenas eran más densos aquí, formando crestas de tejido translúcido que crujían bajo nuestras botas. Los reclutas dudaron. Su incomodidad era evidente. Manténganse en formación, dije por el comunicador. Dispersión controlada, contacto visual constante. Nadie se mueve sin mi orden. Al entrar en la caverna, la temperatura pareció descender de golpe. Las paredes estaban cubiertas de espirales alienígenas, estructuras rugosas que surgían del suelo como costillas en un cadáver putrefacto. Max se detuvo bruscamente alzando una mano. «Sargento, hay movimiento adelante». Seguí su línea de visión. Al principio era difícil distinguir algo en la oscuridad, pero entonces lo vi. Una masa borrosa y ondulante deslizándose por la pared más lejana. Cientos de espectros, sus cuerpos translúcidos, brillando mientras se movían al unísono. «Mantengan posición», susurré, con el corazón golpeándome el pecho. «Retrocederemos lentamente». Sin movimientos bruscos. El escuadrón comenzó a retirarse, pero el sonido de una pisada mal calculada, una botella raspando contra la piedra resonó en la caverna. Los espectros se detuvieron. Luego se dispersaron por las paredes y el techo, su zumbido agudo llenando el espacio. «¡Aquí vienen! ¡Fuego!», grité, descargando mi arma contra la masa. Los reclutas siguieron mi ejemplo, sus disparos destrozando las criaturas que estallaban en nubes de gas tóxico. Pero eran demasiados. Vi a uno saltar sobre un recluta, sus apéndices atravesando el traje. El hombre gritó, retorciéndose salvajemente. Corrí hacia él, golpeando al espectro con la culata de mi rifle, hasta aplastarlo contra la roca. El recluta cayó al suelo, tembloroso pero vivo. «¡Sigan disparando!». Cuando el caos terminó, la caverna quedó en silencio. Los espectros sobrevivientes habían huido. Los reclutas jadeaban, sus trajes manchados con los restos de las criaturas. 2 más habían caído. Sus cuerpos yacían inmóviles. «Avanzamos», dije, con una voz más dura de lo que pretendía. «Aquí no hay tiempo para lamentos». El siguiente tramo del viaje fue más silencioso, pero la tensión era insoportable. Los reclutas apenas hablaban, sus ojos desorbitados tras los visores. Cada sombra los hacía girar sobre sí mismos, esperando que algo emergiera de la oscuridad. Llegamos a un cruce de túneles. Las paredes brillaban con un líquido verdoso y viscoso. «Alto», ordené. «Algo no está bien. Manténganse alerta». Entonces lo oímos. Un gruñido tan profundo que vibró en el suelo bajo nuestros pies. Los reclutas se paralizaron, armas en alto. «¿Qué demonios fue eso?», susurró Max. El gruñido se repitió.
seguido de pasos pesados. Una sombra apareció al final del túnel, enorme y deforme. Mi estómago se hundió cuando la criatura entró en nuestro campo de visión. Un desgarrador. Aunque los había visto antes, la visión me heló la sangre. Su cuerpo grotesco era una fusión aberrante de carne humana y alienígena, su cabeza partida al medio, revelando un hocico repleto de esquirlas óseas. Se movía a sacudidas, pero con propósito, como un depredador evaluando a su presa. ¡Fuego!, ordené, vaciando el cargador contra la abominación. El desgarrador cargó, ignorando los impactos. Sus heridas se cerraban casi al instante. Embistió al escuadrón, sus brazos golpeando como arietes. Un recluta salió despedido contra la pared con un crujido enfermizo. «Concentren el fuego en la cabeza», grité. Los disparos lograron que la criatura vacilara, pero no fue suficiente. Rugió, su hocico abriéndose de par en par mientras se lanzaba hacia otro recluta. Entonces vi su punto débil, la columna vertebral, expuesta por un instante durante su embestida. «Retirada táctica. Háganlo salir al espacio abierto». El escuadrón retrocedió, atrayendo al desgarrador a una zona más amplia. Saqué una carga de fragmentación de mi cinturón, esperando el momento preciso. Cuando la bestia cargó de nuevo, la arrojé directo a su espalda. La explosión sacudió el túnel, y el desgarrador colapsó, su columna vertebral destrozada. «Acabemos con esto». Me acerqué con cautela, mi arma apuntando a los restos. Aún en la muerte, era una visión horrible. Su cuerpo se estremeció levemente, como intentando regenerarse. «Vámonos», dije, rompiendo el silencio. «No será el último». El escuadrón avanzó, visiblemente afectado. El encuentro con el desgarrador los había quebrado. Max caminaba en silencio, sus manos temblorosas alrededor del rifle. La siguiente caverna era más pequeña, pero igual de inquietante. En su centro había una terminal antigua, semienterrada bajo los crecimientos alienígenas. Su pantalla brillaba débilmente. «Esto es», dije, insertando el chip de datos. «El artefacto está aquí». La pantalla mostró un mapa tridimensional de los túneles, sus venas alienígenas convergiendo en un punto profundo bajo nuestra posición. «¿Qué dice?», preguntó Max, su voz tensa. No respondí de inmediato. El texto confirmaba lo que ya sospechaba. El lugar no era un simple objetivo, era el corazón mismo de la infestación. «No es solo una misión de recuperación», murmuré. «El artefacto está en el núcleo». Max abrió los ojos detrás de su visor. «¿Su fuerte principal? ¿Estamos entrando directo al centro de la Legión Abisal?». Apreté los dientes. «Exactamente». El escuadrón estalló en murmullos de pánico. «Esto es un suicidio», dijo un recluta. «Nos enviaron aquí para morir», otro escupió. «Basta», corté. «Nadie nos lo dijo, pero esta es la misión. Si retrocedemos ahora, estamos muertos igual. Lo único que queda es avanzar». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Los reclutas intercambiaron miradas, su determinación tambaleándose. «Movimiento silencioso», continué. «Sin luces innecesarias. Si hay resistencia, retrocedemos y reagrupamos. Conserven la munición». «¿Y si llegamos al núcleo?», preguntó alguien. «Recuperamos el artefacto», respondí, aunque las palabras sonaron huecas, incluso para mí. Los túneles se volvieron más estrechos. Los crecimientos alienígenas dominaban todo. El aire era espeso, cada respiración un esfuerzo. Mis piernas ardían, pero no lo mostraría. Los reclutas necesitaban ver determinación, no duda. Finalmente, el camino se abrió a una cámara gigantesca. En su centro, el artefacto descansaba sobre una estructura monstruosa de biomasa alienígena. Brillaba con un lustre oscuro, surcado por líneas luminosas,
que palpitaban como un corazón. El núcleo, dije. El centro de todo esto. Max habló primero, su voz contenida pero firme. Esa es la cosa, ¿verdad? Asentí. Sí. El suelo tembló bajo nosotros. Armas listas, ordené. No sabemos qué nos espera. El primer ataque llegó sin aviso. Un apéndice similar a un látigo surgió del techo, enredándose alrededor de un recluta y arrastrándolo hacia la biomasa antes de que pudiera gritar. ¡Formación defensiva! Pero las paredes de la cámara ya cobraban vida. Más desgarradores emergieron, iluminados por el resplandor de el artefacto. ¡Sargento! ¡Se regeneran demasiado rápido!, Max gritó entre disparos. ¡No podremos contenerlos! Saqué las cargas de fragmentación. Max, prepáralas alrededor del artefacto. Nosotros los retendremos. Mientras el escuadrón luchaba, Max colocó los explosivos. Los desgarradores seguían llegando. Un recluta cayó a mi lado, su cuerpo destrozado. ¡Listo!, gritó Max. «Saca a los demás», ordené. «Yo los cubriré». Max dudó. «No sobrevivirás». «Lo sé, pero es la única manera». Asintió, su rostro endurecido. «Entendido». Cuando el escuadrón huyó, me quedé firme, disparando hasta que el último cartucho se agotó. Miré hacia el artefacto por última vez. Esto termina aquí. La explosión fue un rugido ensordecedor. El artefacto estalló en 1000 pedazos, su luz extinguiéndose para siempre. La onda expansiva me arrojó contra el suelo. El dolor fue instantáneo, abrumador. Cuando abrí los ojos, el mundo era un rumor lejano. Mi visor estaba agrietado, el HUD fallaba. «Sargento». La voz de Max llegó distorsionada. «¿Estás vivo?» Apenas respondí con la garganta seca. «¿El artefacto?» «Destruido. Todo esto se está colapsando». Asentí, un alivio sombrío invadiéndome. Habíamos sobrevivido, pero a un costo terrible. Desperté en una habitación blanca y estéril. El zumbido de las máquinas llenaba el aire, ahogando el pitido que aún resonaba en mis oídos. Mi cuerpo pesaba como plomo, sujeto a la cama por cables y tubos. Parpadeé contra las luces fluorescentes. Mi visión se nublaba antes de enfocar el techo del BAE. Max estaba sentado a mi lado, su casco sobre las rodillas, el uniforme manchado de tierra y sangre. Parecía haber envejecido décadas, en cuestión de horas o días. No podía decir cuánto tiempo había pasado. «Informe», raspé, mi garganta seca como el polvo. Max se inclinó hacia adelante, su expresión sombría. El artefacto fue destruido. Lo que sea que estuviera haciendo ahí abajo, se detuvo. La presencia de la Legión Abisal en los túneles ha disminuido, por ahora. Disminuido. La palabra resonó amarga en mi mente. Una victoria hueca. «Perdimos la mitad del escuadrón», continuó Max. «Los demás vivirán, pero no volverán a ser los mismos». Hice una pausa. Mis ojos se cerraron un momento. «El mando lo está vendiendo como un éxito», dijo Max con amargura. «Ya planean más misiones. Dicen que los túneles son seguros para equipos de limpieza». No respondí. Sabía la verdad. Esto nunca terminaría. 2 semanas después, estaba de vuelta en la superficie, sentado en una sala de interrogatorios, con mi uniforme impecable. Mi cuerpo había sanado, más o menos. Mi mente era otra historia. Los interrogadores repetían las mismas preguntas, diseccionando cada detalle de la misión. ¿Qué era exactamente el artefacto? ¿Valieron la pena las bajas? ¿Fue aceptable el costo? Max me lo contó después, su voz cargada de rabia contenida. «Quieren saber si valió la pena, si las pérdidas eran aceptables». No le respondí. ¿Aceptable para quién? ¿Para los soldados que nunca volverían a casa? ¿Para las familias que recibirían una bandera doblada en lugar de respuestas? Ni siquiera yo sabía qué habíamos logrado. La Legión Abisal había perdido su núcleo,
pero sus restos seguían ahí fuera, propagándose como una plaga. Y la humanidad seguíamos destrozándonos, intentando combatirlos. Los túneles fueron declarados seguros, una palabra que no significaba nada. Se sellaron las entradas, pero los rumores se extendieron rápido. Más avistamientos de la Legión Abisal en colonias distantes, crecimientos alienígenas apareciendo donde no debían. La guerra no había terminado, solo había cambiado de frente. El mando me ofreció un ascenso, un puesto de escritorio lejos del peligro. Lo rechacé. En su lugar, me alisté para otra misión. Me mentí a mí mismo diciendo que era porque conocía los túneles mejor que nadie, que mi experiencia salvaría vidas. Pero la verdad era que no me quedaba nada en la superficie. Allá abajo, en la oscuridad, al menos sabía cuál era mi lugar. Max me encontró mientras me preparaba para el despliegue. Vestía ropa civil, sus papeles de baja perfectamente doblados en la mano. «No tienes que seguir haciendo esto», dijo. Su tono era calmado pero urgente. «Ya has dado suficiente». Lo miré directamente, todo lo no dicho pesando entre nosotros. «No lo suficiente», negó con la cabeza, algo parecido a la tristeza cruzando su rostro. «Entonces, espero que encuentres lo que buscas ahí abajo». No respondí. No había nada que decir. El siguiente descenso fue idéntico al anterior. El silbido de la esclusa. El traqueteo del elevador hundiéndose en las profundidades. El escuadrón a mi alrededor de nuevo. Sus rostros, una mezcla de determinación y miedo. Di las mismas órdenes, las mismas advertencias, sabiendo que la mayoría no regresaría. Cuando el elevador se detuvo y las puertas se abrieron, entré una vez más en el silencio de los túneles. El familiar peso de las profundidades se posó sobre mis hombros. Esta guerra no tenía fin, nunca lo tendría. Pero mientras respirara, seguiría luchando. No por el mando, no por la gloria, sino por los soldados que me seguían a la oscuridad. Y si esta vez no regresaba, quizás esa fuera la respuesta que siempre había estado buscando. La última cosa que escuché fue el crujido de mis botas sobre el suelo alienígena.